El programa es sobre la violencia política, precisamente. Los muertos que ha habido, las amenazas que hay, los secuestros que hay. En México actual es tan peligroso ser candidato como ser periodista o defensor de derechos humanos. Incluso, o mujer, México es un mar de muertos. Bienvenidos como siempre al programa Unisofi. Este programa que pues hemos venido realizando los martes, ahora no lo adelantamos, quisimos hacer otro programa de índole especial, comentando algunas cuestiones que empañan en el proceso electoral, como es la violencia política que ha alcanzado niveles alarmantes. Ya desde 2023, de septiembre de 2023, se registran numerosos ataques contra candidatos, aspirantes a cargos públicos, hay asesinatos, secuestros, amenazas. Aproximadamente, pues ya entre candidatos y precandidatos hay diversas cifras, son aproximadamente 38, 40 personas ya muertas según diversos informes. Recientemente mataron al candidato a la presidencia municipal en Coyuca de Benítez, y ese mismo día también hubo violencia en Chiapas, un día anterior en Michoacán, ha habido en Oaxaca y en muchos puntos de la República, lo que significa que estas elecciones son las más violentas en la historia reciente de México, aunado al financiamiento de campañas, que pues también implica ahí la delincuencia organizada, la imposición de candidatos, la inhibición que seguramente va a haber en ciertas regiones del país con del voto, y también hasta incluso en las ciudades. Gente que se le amenaza por quitar programas sociales, lo que no es posible, ¿verdad? Gente que tiene miedo, y en ese sentido, pues la elección se vislumbra muy difícil. Hay una dinámica de la violencia desde 2018 con disputa entre diversos grupos criminales, y desde luego esto incide en elección. Máxime que, bueno, pues según también estudios confiables, ya una tercera parte del territorio nacional se encuentra en manos de la delincuencia organizada, que valdría la pena tal vez después que hagamos otro programa al respecto. Yo, en lo personal, yo casi se podía comparar a López Obrador con Antonio López de Santa Anna. Antonio López Santana se perdió un territorio de México, sí, pero un conservador extremo, igual que el actual presidente, que quería tener en la mano el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Eso es el conservadurismo, no es otra cosa. La gente no lo sabe en muchas ocasiones. Y bueno, ahora se perdió ya una gran parte del territorio nacional, ya está perdido porque está en manos del crimen organizado, y, y además con la amenaza de una posible intervención de los Estados Unidos de América si se declaran grupos terroristas a cierto sector de crimen organizado. Eso tal vez lo podemos ver en otra ocasión. En esta parte, el programa es sobre la violencia política, precisamente. Los muertos que ha habido, las amenazas que hay, los secuestros que hay, que esto ya es, pues ya es inaceptable. Es un muy mal gobierno que tenemos, y precisamente por eso pues vamos a escuchar aquí al licenciado Narciso Vargas, que como siempre nos hace el favor de acompañarnos con sus opiniones. Muchas gracias, Narciso, seas bienvenido. ¿Qué nos puedes platicar a este respecto que estamos comentando? No sé, y otros puntos de vista que quieras emitir. Pues muchas gracias, estimado amigo José Manuel, y buenas tardes a todas y a todos. Espero que estos comentarios les ayuden, les sirvan de referencia, pues, sobre los muertos, ya sean candidatos o aspirantes a diversas candidaturas para presidente municipal, para regidores, para diputados, para todos ha habido muertos.
Estas elecciones son las más violentas de la historia de México reciente. Sin embargo, para el presidente no existe esa violencia generalizada y él dice que todo está bien y que pensamos, vamos en paz y todo va a salir muy bien. Pero no hay que hacerle caso al presidente. La verdad es un tipo nefasto, ineficiente, mentiroso, traidor, porque incluso han matado a sus propios candidatos de su propio partido, diversas candidatos de Morena, en este caso una mujer, y no las ha defendido como debe de ser. Sin embargo, en México actual es tan peligroso ser candidato como ser periodista o defensor de derechos humanos, incluso o mujer. Si nos damos cuenta, existe una desproporción en los muertos. Ahorita estamos hablando de los candidatos, pero si hablamos de los defensores de derechos humanos, también tenemos un sinfín de muertos. Y si hablamos de las mujeres, también tenemos un sinfín de mujeres muertas, asesinadas, violentadas. Y si hablamos de periodistas, también tenemos un sinfín de periodistas muertos, asesinados en este sexenio. México es un mar de muertos por la ineficacia e inoperancia del gobierno, ya sea federal, municipal o estatal. Todos unidos han llevado a la seguridad de México a ser un desastre. Ni el ejército, ni la marina, ni la Guardia Nacional han hecho su trabajo como debe de ser. Entonces, pues es un riesgo ser lo que quiera hacer en este México de ahora. No podemos vivir bajo esas circunstancias de terror, de zozobra, de temor, de miedo, porque, pues como lo vemos, los matan a diestra y siniestra. Últimamente, el día de hoy mataron al candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, le dieron 2 disparos por la espalda cuando estaba custodiado de aproximadamente 15 elementos de seguridad, diversos de la Guardia Nacional y diversos vestidos de civil, y ninguno de ellos pudo impedir que lo matara. Es una vergüenza que tengas un equipo nutrido de seguridad y todos estén viendo al candidato. Ninguno está haciendo su trabajo, su función de observar qué es lo que está pasando a su alrededor. Tan es así que le pudo meter la mano y darle 2 tiros en la nuca. Bueno, independientemente de eso, también el gobierno miente y engaña. Dice que hay con 26 muertos, ¿sí? Un estudio de Integralia señala que son 36 muertos con este homicidio de hoy. Pero tú comentas que son entre 38 y 40, es decir, nosotros no tenemos un dato seguro como para poder Sí, afirmar o reafirmar cuántos muertos, cuántos candidatos muertos hay en estas elecciones o en esta jornada electoral, porque no existe una confiabilidad en los datos que el gobierno brinda a la ciudadanía. Entonces, es mentira. Y el lema de Morena es mentir, robar y traicionar. Lo traen en su ADN. Eso es todo lo que quiero comentar. pues muchas gracias, muy acertado, y tienes razón, el presidente realmente, el presidente de la República que alega que su investidura, que se respete, que esto, que lo otro, ya no merece ningún respeto. Es un mentiroso, un farsante, corrupto, abonado a que ha dejado y deshacer al crimen. Digo, ha habido muchos corruptos en México a lo largo de su historia. La mayoría de los políticos son corruptos. Pero aquí la cuestión es que se ha coludido claramente con el crimen tan solo al dejar hacer. Ese es el gran problema. Se nos está agrediendo
y que ha cedido gran parte del territorio nacional a la delincuencia organizada. Ya no es de nosotros los mexicanos, es de los delincuentes. Ese es el gran problema que observo. La impunidad con la que se actúa, la falta de seguridad jurídica. Ese es, y ya lo dijo incluso Porfirio Muñoz Ledo antes de fallecer, que el gran problema que se presentaba ahora no eran tanto los tratos con la delincuencia, con el narcotráfico en específico, se refería a él, no en el sentido de que siempre ha habido ahí una negociación, porque aquí en todo el mundo existe porque son miles de millones de dólares. Ese no era el problema. El problema es que López Obrador pretende heredar sus tratos que tiene con la delincuencia organizada a su sucesora. En este caso, la que sea designada piensa heredárselo y sobre todo a su candidata. Se lo piensa heredar. Ese creo que es el problema de fondo y que difícilmente nos vamos a desembarazar de él, ¿eh? Pero bueno, ya lo platicaremos en otros programas si no tienes inconveniente. Seguiremos en este tipo de estudios y pues como tú dices, espero que sirva de algo, que vayamos razonando y que exijamos a las autoridades que se cumpla, porque pues si no vamos a estar perdidos. Muchas gracias. Así es, amigo, pues muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Vamos a continuar con otros diversos programas. Un saludo y que tengan muy buen día. Gracias, nos vemos. Hasta luego, suscríbanse, denle campanita porque nosotros no lucramos y ahora sí que nadie nos apoya para hacer estos programas. Por lo menos, pues tener simplemente el gusto de que sepamos que estamos sirviendo. Hasta luego.